Días pasados se difundieron datos escalofriantes sobre abusos y maltratos a niñas, niños y adolescentes en la provincia de Santa Fe. Esto trascendió porque los casos denunciados a través de la línea gratuita 102, que a nivel nacional se creó en 2009, pero en Santa Fe se habilitó recién en septiembre de 2021, ahí hubo un bache que no se sabe bien por qué, si se habilitó en 2009, por qué empezó a funcionar o se implementó en la provincia de Santa Fe tan extendido en el tiempo, ¿no? En 2021. La línea 102, que existe para proteger los derechos de la infancia, recibió denuncias de 1.108 casos en 15 meses, desde septiembre de 2021 a diciembre de 2022. Los motivos de las llamadas son por maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual infantil, vulneración del derecho a la educación, consumo de sustancias, entre otros. Siempre hay que aclarar que abuso o maltrato psicológico y maltrato físico, en todo maltrato siempre lo primario es el maltrato psicológico, es la antesala al maltrato físico. Esto dicho por muchos referentes de la psicología y también de la psiquiatría, por supuesto. En Rosario se registraron diversos casos ligados al narcotráfico y a padecimientos por consumo de drogas. Según informaciones, el municipio de Rosario recibe 20 casos diarios de maltratos a personas de corta edad. Ahora bien, y para esto cabe también una reflexión, ¿no? ¿Por qué, la pregunta del millón, el Estado no atiende debidamente esta problemática, ¿no? tan importante? No olvidemos que la violencia ejercida contra la infancia afecta muchísimo a lo largo de la vida. Recordemos que los chicos son víctimas, no culpables. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, comenzamos de esta manera semanalmente, estamos en vivo por Televisión Regional, es un gusto estar con ustedes, como siempre lo decimos, el agradecimiento interminable a todos aquellos que se comunican con nosotros, que nos siguen, que nos envían mensajes permanentemente, inclusive solicitando los temas que podemos desarrollar a través de 60 minutos. Vamos ahora sí a presentar a nuestra primera invitada. Está con nosotros Virginia Mayo, que es periodista y coach ontológico profesional. El tema central de este bloque, coaching y comunicación. La saludamos formalmente. ¿Cómo te va, Virginia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Marcelo. Es gracias un gusto, ¿eh? Es un gusto estar recién llegada de Buenos Aires. Sí. Te agradezco que hayas venido al programa realmente, que hayas venido también a visitar la ciudad de Rosario. Hacía mucho que no venías, ¿no? Hacía mucho, desde antes de la pandemia. Así que encantada de estar acá con vos. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿qué es el coaching y cómo debo comunicarme a través de esta disciplina? Bueno, pregunta amplia. Vamos a ir por partes. El coaching es una disciplina que viene del mundo del deporte. Los coaches son entrenadores. En el caso de los ontológicos somos personas que acompañamos en procesos de crecimiento personal a través de conversaciones. Entonces, lo que el consultante viene a buscar es resolver alguna situación profesional o personal y necesita ese acompañamiento para lograr un objetivo concreto. Creo que eso más o menos responde a tu pregunta, sí, ¿no? Sí. Quedó claro, no sé si hay alguna duda. ¿Y cómo debo comunicarme, digamos, a través de la disciplina? ¿Cuáles son los elementos importantes a la hora de comunicarme con el otro, ¿no? Bueno, en el caso de las sesiones de coaching, el consultante viene con una problemática y el coach le hace preguntas poderosas, se llaman así, son preguntas abiertas, para que la persona pueda reflexionar y pueda encontrar las respuestas. Entonces, el que viene a la sesión se comunica como mejor le sale a través de sus creencias, de sus valores. No tiene que tener nada en particular desarrollado. Es una persona como vos, como yo, como cualquiera. El coach sí, es como que baja un poco
sus propios referentes, Claro. para entrar en el canal comunicacional de lo que el otro viene a traer, y el desafío es hacer un proceso de escucha activa, donde escuchamos lo que dice el otro, y escuchar significa ver sus creencias, ver sus valores, ver que los puntos ciegos en su conciencia que todavía no conoce, para que él mismo vea qué limitaciones tiene y cómo poder ir avanzando en el proceso de conocerse a sí mismo también, que es como dijo el filósofo, conócete a sí mismo. Exacto. Y cuando hablas de creencias limitantes, me imagino que deben surgir en la charla, ¿no? Claro, es una conversación parecida, que parte siempre desde el presente y va en busca de un objetivo en un corto plazo. A diferencia de los psicólogos, los coaches no vamos para atrás. El consultante puede contar algo y el coach lo va a escuchar, lo toma, pero lo que se intenta es indagar en esas creencias que muchas veces son sobre el dinero, sobre la pareja, sobre el trabajo, porque las creencias limitantes son algo que vos te introyectaron en tu infancia y vos creés que es así. Por ejemplo, el dinero es un arma de doble filo. Esa es una creencia. Claro. Si alguien piensa así, le va a costar conectarse con su abundancia, con sus dones, con esto que viene a proyectar. O si alguien dice, todos los hombres son infieles, también es una creencia que en algún momento sirvió para algo y que ahora quizás te bloquea, te limita. Son juicios, ¿no? Son juicios, ahí está. Claro que vos también sos coach, Marcela. Son juicios. Sí. Yo te quería preguntar, porque te escuchaba y digo, el coach asesora, el coach da consejos. El coach no asesora y no da consejos. Eso, los que somos también consultores, sí podemos. O sea, si yo me pongo, digamos, en el rol de consultora, sí, pero el coach no es como parecido a nuestra profesión de periodistas. No te decimos cómo tenés que pensar. Te desafiamos a que pienses desde otro paradigma, algo que no conoces de vos mismo inclusive. Entonces ahí las preguntas poderosas. Bien, y Virginia, ¿qué elementos importantes o necesarios debemos tener o deben tener un coach a la hora de estar frente a una persona que le presenta un inconveniente, más allá de la comunicación verbal? ¿Cuáles son los otros elementos que intervienen en una comunicación? En la comunicación interviene mucho el cuerpo. El cuerpo es el que más información tiene. Entonces la persona llega con una emocionalidad, con un estado de ánimo, y lo primero que sucede es un pequeño silencio, Claro. donde se pregunta qué tema viene uno a tratar. El silencio, decía un músico revolucionario, que es tan importante como las notas mismas, decía. Entonces es una conversación, tiene que haber fluidez, pero también el coach registra todo lo que le sucede al consultante, si se le pone la piel de gallina, si tiene frío, si tiene calor, si llora, si baja la mirada, si levanta la mirada. Si tiene una mirada esquiva también, ¿no? Si Porque tiene a una veces... mirada esquiva, eso puede ser timidez, porque al principio hay que generar la confianza con el profesional. Esto es como todo, al coach la persona le va a volcar mucho, que no como un psicólogo, pero muy similar. Claro. Sus miedos, todas sus cosas más... Sí, sus inseguridades. Sus inseguridades, Claro. claro. Entonces... días pasados leía esto de la escucha activa, ¿no? Sí. Que también es importante también en una conversación, y mucha gente no lo tiene en cuenta, pero forma parte de la comunicación. Es decir, si yo no estoy presente cuando vos me estás hablando o estás conversando conmigo, no te estoy escuchando. Por eso la diferencia, y esto es importante subrayar, entre oír y escuchar. Sí. Bueno, creo que hay muchas distracciones en el mundo de hoy, mucho ruido externo,
Y siempre la invitación es escucharse a uno. En las sesiones muchas veces se hace como una pequeña entrada en, no te digo en una meditación muy larga, pero en un espacio de silencio importante donde puedan surgir las cosas más internas de la persona. Todos oímos porque tenemos este sentido. Claro. Todos vemos, pero hay que ver y escuchar más allá de nuestros juicios, como decías antes, de lo que nosotros queremos, y atrevernos a desafiarnos y ver que las cosas pueden tener otro punto de vista según el observador, ¿no? Eso también es muy importante en esta práctica. Bien. ¿Qué importancia tienen las conversaciones privadas en una persona? Las conversaciones privadas, suena así medio extraño, es lo que nosotros llamamos el diálogo interno. Ajá. Uno se levanta ya de por sí con un pensamiento. Por ejemplo, no sé, se te vuelca el café y decís, uy, empezás, viste, puteando, digamos. Sí. Entonces, todo eso que te vas diciendo, desde ese primer pensamiento de la mañana a lo largo del día, va limitando también cómo se van a suceder los hechos que te pasen. El diálogo interno es también, o debería ser como compasivo, tiene que ver con aceptar quiénes somos, no ser tanto verdugos de Claro. nosotros mismos, hablarnos con amor siempre, no dejar que nadie diga que no podés. Nosotros trabajamos mucho, que a veces está un poco bastardeado el tú puedes, pero tiene que ver no con un eslogan de una marca de zapatillas, sino que tiene que ver que vos todo lo que quieras lograr, lo podés lograr y no hay nada que te lo impida. Solamente hay circunstancias más favorables o menos. Bien. Virginia, con esto de la comunicación en equipos de trabajo, qué importante. Yo me acuerdo que un jefe que tenía hace muchos años decía, acá se viene a trabajar, no se viene a conversar ni a comunicarse con el otro. Un error, me parece gravísimo, ¿no? Eso, viste, ya tiene como olor a naftalina, ya Claro. realmente denota nuestra edad, porque ahora el liderazgo no siempre, a veces sí es el jefe y a veces no. Tiene que ver, no vamos a ir tanto a lo que te decían, porque eso sabemos que no es así. Toda la fortaleza que puede tener un equipo de trabajo es el conjunto de sus partes, son las personas. Y las personas que están con un buen liderazgo, sea de un jefe o del líder del team, va a poder lograr un montón de cosas conversando, compartiendo ideas. Claro, claro. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí contando estos conceptos importantes, que es la comunicación, y siempre tener en cuenta, Virginia, y siempre lo decimos, y también lo decimos en el mundo de la comunicación nuestra, ¿no? Esto de hacer periodismo, escuchar al otro. ¿Cuánto nos cuesta escuchar a quien tenemos enfrente? Es un error, pero no solamente en el campo de la comunicación, en general, ¿no? Esto de estar presente, lo que decíamos antes, ¿no? Cuando la otra persona nos narra algo. Gracias. Así es. Gracias por estar acá, muy amable. Marcelo. Virginia Mayo, entonces periodista y coach ontológico profesional con el tema coaching y comunicación. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a cumplir con aquellos que siempre nos apoyan y también el agradecimiento infinito a todos ellos, a todos los anunciantes que están con nosotros desde hace mucho tiempo. Carly Bus, Viajes y Turismo, empresa de transporte de pasajeros, traslados de corta, media y larga distancia, paseos escolares, city tour educativos, viajes de turismo y mucho más. Ahí estamos viendo las imágenes. Consultá al 341-303-8311 o Campo 1620, Ciudad de Rosario. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos va a estar acá en esta mesa la concejala de Rosario, María Fernanda Gigliani, del bloque Iniciativa Popular. Volvemos enseguida. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especialista en Derecho Previsional, Familia y Sucesiones. Italia,
1265 y Colombia 2207. Rosario. Comunícate al 341-624-5578. Construcciones Medina, en la localidad de Timbúes. Albañilería, pinturas, remodelaciones y mucho más. Presupuesto sin cargo. Contacto 3476-566-799. Búscanos en Instagram como construcciones.medina. Santería Ángel de la Guarda. Gran variedad de saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, fuentes de agua, mayorista y minorista. Enviamos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Rosario. WhatsApp 341-360-5655. En Facebook, Santería Ángel de la Guarda. Bueno, muy bien, seguimos en línea directa, segundo bloque. Como anticipamos, está ya con nosotros aquí con la concejala de Rosario, María Fernanda Gigliani, del bloque Iniciativa Popular. Bueno, integra las comisiones de Obras Públicas, de Planeamiento y Urbanismo, de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar acá. Bueno, y uno de los temas que quería conversar con vos y hablar es el tema de la tarjeta SUBE, el transporte urbano de pasajeros. Presentaste una iniciativa, un proyecto, un expediente para que se prohíba el cobro de dinero extra en la compra o en la carga de la tarjeta, ¿no? En caso que prospere, bueno, tu iniciativa, ¿cómo se controlará esto? ¿Cómo se llevará a cabo, no? Bueno, soy autora de la actual ordenanza vigente que prohíbe el cobro del plus en la recarga y en la venta de la tarjeta móvil. Sí. Ya en el año 2017 habíamos presentado esta iniciativa de la SUBE porque hay rosarinos y rosarinas que vienen trabajando en el área metropolitana o viajan al área metropolitana permanentemente y ya utilizan la SUBE desde hace tiempo. Pero bueno, es verdad, no logramos las voluntades en su momento para que se apruebe y ahora con ya un convenio firmado, con las últimas novedades es que a partir de marzo la SUBE ya va a estar implementándose en la ciudad de Rosario, si bien va a haber un periodo de transición donde van a convivir la MOVI y la SUBE. Esto generó, te diría que se me han copado las redes de quejas de muchísimos usuarios de que se está cobrando hasta 50 pesos sí. digamos, en la recarga, y la tarjeta que se debería vender a 490 se está vendiendo a veces hasta 800 pesos. Sí, me contaban, disculpa que te corte, me contaban que ha habido muchas discusiones entre, digamos, los consumidores y los titulares de los comercios, porque han cobrado hasta 40, 50 pesos como narrás, como decís. Y dice, nosotros tenemos pérdida, dicen ellos, tenemos que cobrarle al usuario. Y la pregunta es, ¿por qué se le cobra a los usuarios? Bueno, a ver, son varias cuestiones. Desde ya que para mí no se puede negociar que un particular se arrogue la facultad de cobrarle al usuario, en este caso, un monto extra en la recarga o en la compra o en la venta de la tarjeta, porque es de alguna manera un aumento de colectivo encubierto, Y esa potestad la tiene el Consejo Municipal, que actualmente no la tiene porque se le ha delegado al intendente, pero no puede el kiosquero arrogarse esa facultad. Ahora, hace muchos años que nosotros venimos acompañando a la Cámara de Kiosqueros, que fue uno de los sectores que venía planteando algo que para mí es bastante legítimo. Cumplen un rol fundamental, que es el de hacer más accesible al usuario poder recargar su tarjeta o acceder a la tarjeta, en este caso a la compra de su tarjeta. Es imposible para el Estado poder implantar dentro de toda la geografía de la ciudad muchísimos más puestos de recarga estatales. Entonces, para mí es acertado usar de aliados del sistema a los pequeños comercios, que además, vamos a ser sinceros, son los que en los barrios están abiertos casi las 24 horas. Es decir, que le hacen mucho más accesible al usuario esa tarea. Ahora, la hacen, es decir, desatienden muchas veces su actividad central para ocupar este rol tan importante para el transporte urbano de pasajeros sin ningún tipo de retribución. En su momento con la MOVI habíamos planteado crear una mesa de trabajo con quien era el agente financiero, que era el Banco Municipal, nunca se hizo nada.
Claro, no hay controles, María Fernanda, me Y parece. ahora, O sea, no, y ahora sí tengo que decirlo, porque hoy estuve con el presidente de la Cámara de Kiosqueros, que la SUBE ha avanzado en mejorar muchísimo este sistema, donde antes iba una empresa tercerizada a retirarte el dinero físico, hoy se ha dispuesto que se pueda hacer vía transferencia, es decir, que también descongestionamos al kiosquero, y más en una situación de inseguridad como la que vive la ciudad, de tener que contar con todo ese dinero físico. Por otro lado, hay locales que están teniendo, a partir de una decisión de la SUBE, un 1% de ganancia a partir de recargar la tarjeta, que creemos que es insuficiente. Entonces, en esto nosotros hacemos un planteo. Primero, que hay un número que todos los rosarinos ya tienen incorporado, que es el 147. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ya la SUBE hoy tiene una prohibición a nivel nacional y hay un número al cual la persona, el usuario, puede quejarse porque hay un kiosco que está cobrando una recarga. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, facilitarle al rosarino que lo pueda hacer al 147 y que el municipio en este caso sea un nexo con la SUBE para notificar qué comercio está llevando adelante esta mala práctica. Y ahí sí la SUBE ya tiene previstas multas, tiene prevista la sanción más grave, que es retirarle el postnet a ese kiosco, es decir, que ese kiosco no puede nunca más cargar la SUBE ni vender la tarjeta. Y hay también una sanción que es la más leve, que es congelarle el postnet durante 2 o 3 días, es decir, esa como sanción menor en el caso de que se lo haya denunciado por este motivo. Y entendemos que el municipio en esto no se puede hacer el distraído, tiene que defender a los usuarios, tiene que facilitarle al usuario la recarga de su tarjeta, y por eso nos parece que es necesario también desde lo local generarle un incentivo al comerciante para que sean cada vez más los comercios que quieran recargar la SUBE e, insisto, no tengan que caer en esta mala práctica de cobrarle un extra en la venta o en la recarga de tarjeta a los usuarios. Vos proponés una rebaja en el DREI. Nosotros proponemos un porcentaje de rebaja del DREI, que es la tasa que cobra el municipio de acuerdo a los ingresos de este tipo de comercios. Nos parece que no es descabellado, que es factible. Incluso si no se quiere ir por ahí, tenemos otras iniciativas que hemos presentado a lo largo de los años y que creo que se podrían tener en cuenta, pero insisto, me parece que el municipio se haga el distraído de alguna manera es desproteger a los usuarios en una práctica que hasta el día de hoy, aún con una ordenanza vigente, sigue pasando con la móvil. Hoy en muchísimos kioscos se le cobra un plus en la recarga de tarjeta. Bueno, no queremos que pase eso con la SUBE, y que, te insisto, en estos días me han bombardeado en las redes sociales denunciándome muchísimas situaciones de este tipo. ¿Va a prosperar esto? ¿Va a acompañar? ¿Los otros concejales van a acompañar esta iniciativa? Mira, yo creo que sí. Digamos, yo creo que nadie de manera sensata puede avalar que esto esté ocurriendo, ni tampoco se pueden hacer los distraídos, y me parece que si bien es un sistema único que depende de Nación, bueno, quien sigue teniendo la administración del sistema es la Municipalidad de Rosario, y quien está más cercano también para poder controlar es el municipio, y por eso le decimos, no le pedimos al municipio que sancione, sino que sea de alguna manera nexo en notificar a SUBE en el caso de que algunos usuarios hagan la denuncia. Muchos me preguntaban, ¿se puede recargar la SUBE de forma digital? Sí, como se hace con la móvil. Claro. Ahora, hay una realidad, Marcelo, gran parte de la población no tiene inclusión bancaria y financiera, esa es una gran deuda también que tiene esta municipalidad. Hay una ordenanza mía del año 2015 en ese sentido, incumplida, y por lo tanto, como no hay inclusión bancaria y financiera, es necesario los puestos físicos de recarga. Sí, esto seguro. es así, Sí, sí, así seguro. que me parece que por lo menos hasta que eso ocurra, en un periodo de transición... Van a convivir en un tiempo, Sí, ¿no? sí. La móvil con la SUBE. Exacto. Quería consultarte respecto al aumento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros, recientemente aumentado, bueno, por el intendente de la ciudad, que tiene la facultad de 4 veces al año poder aumentar el valor del boleto, 99 pesos por pasajero. ¿Vos estás de acuerdo? Lo que plantea, por ejemplo, estuvo la semana pasada la concejala Teiza, y ella propone que la facultad vuelva al Consejo Municipal, que no sea ya la facultad del municipio, ¿no? Del Ejecutivo Municipal, esto del aumento del boleto. ¿Qué te parece? Bueno, conformo interbloque con la concejala Silvana Teiza, soy confirmante de su proyecto, y sí, creemos que hay distintos contextos políticos en el cuales se toman determinadas decisiones. Claramente la emergencia terminó, de alguna manera la pandemia, que fue la que motorizó la emergencia,
terminó y por lo tanto esta decisión es un resorte exclusivo del Consejo Municipal y te diría que, bueno, cada vez parece que se nos quiere limitar cada vez más a los concejales de nuestras funciones. Soy de partidaria, al igual que la concejala Teysa, de ir recuperando esas funciones y esas potestades que qué mejor que el órgano legislativo local, que es el más amplio, el más diverso, donde está la representación de todos los rosarinos, sea el que decida la tarifa del colectivo. ¿Va a cambiar esto? Porque yo me preguntaba esto, ¿no? Por eso de la consulta y por eso te lo pregunto, porque digo, ¿va a cambiar? Porque que pase la facultad del Consejo Municipal. Si hay que aumentar el boleto, están dando un estudio de costos de 130 pesos. Sí, bueno, pero a ver, yo quiero también, me parece que va a ser muy importante la implementación de la SUBE. ¿Por qué? Porque siempre se objetó el estudio de costos de alguna manera. Yo recuerdo como concejala denunciar en el recinto que el municipio confiaba en su momento con una planilla que las empresas le presentaban de cuáles eran las unidades que tenían en las calles, cuánto combustible habían gastado. La verdad que era casi un acto de fe. Entonces, hoy con la SUBE, ¿cuál es el cambio trascendental de la SUBE? Que deja de subsidiar a las empresas para pasar a subsidiar al pasajero. ¿Qué consecuencia tiene eso? Se transparenta el sistema. Hoy hay datos en el momento de cuál es la unidad que está en la calle, de cuántos pasajeros tiene encima. Entonces se acabó el verso, se acabó también la mentira y la mala administración de los sistemas. Entonces a mí me gustaría también, cuando ya esté en funcionamiento la SUBE, bueno, ver ahora cuál es el panorama, los nuevos estudios de costos. Claro está que ahí, como rosarinos, independientemente de quién gobierne, vamos a seguir insistiendo con una distribución mucho más equitativa de los subsidios, que claramente Rosario, como otras ciudades del interior, tenemos muchos menos subsidios que Cava o ciudad de provincia de Buenos Aires, y eso es un reclamo que lo vamos a seguir sosteniendo, gobierne quien gobierne, incluso el propio espacio político al que representa. Falta mejorar las frecuencias. Hay muchos vecinos que se quejan permanentemente por la falta de frecuencias en los barrios y eso, como todos sabemos, también incurre en inseguridad, ¿no? Porque estar esperando 20 la gran minutos... queja, Marcelo, la gran queja de los vecinos es, tenemos un boleto a casi 100 pesos, uno de los más caros del país, claro, y no lo ve uno reflejado en la calidad del servicio. Es decir, cada vez está peor. Entonces, también el reclamo, digamos, el aumento de la tarifa tiene que tener una coincidencia con la calidad del servicio que se presta. Se terminó la emergencia del transporte, que era la que había retirado varias líneas, había modificado frecuencias. El intendente dijo que se iban a ir reacomodando. Bueno, en algunos barrios todavía están esperando ese reacomodamiento. Sí, con la fusión de líneas también me parece que le erraron feo, porque exacto, perjudicaron a los vecinos notablemente. Exactamente. No puedo dejar de preguntarte el tema inseguridad en la ciudad de Rosario. Atravesamos los rosarinos momentos muy complicados, se vienen dando día tras día, hora tras hora, asaltos, robos, entraderas, por supuesto homicidios, disputas de territorios narcos y ausencia de la policía. Sí, tenemos 39 homicidios en lo que va del año. Claro. Sí, yo te soy sincera, estoy bastante molesta con lo que tuvimos que observar y escuchar todos las últimas semanas. A mí ver a la máxima autoridad política en la cartera de Seguridad de Nación, escuchar a la máxima autoridad política de la provincia y escuchar a la máxima autoridad política de la municipalidad bombardearse discursivamente en un tema que es muy complejo y que nos cuesta vida y nos cuesta la libertad, porque en definitiva, si algo hemos perdido los rosarinos desde hace muchos años, no desde el 2019, es perder nuestra esfera de libertad. Es decir, no somos libres de salir al horario que queremos, de salir con la cartera o con el celular en la mano, no somos libres de volver a cualquier hora a nuestra casa. Bueno, hemos perdido esferas de libertad, entonces, frente a la gravedad del tema, escuchar que los funcionarios, en vez de estar coordinando, se están bombardeando discursivamente, a mí, la verdad, sí, lamentable, no me agrada. Sí, y me parece que no es el camino. Estoy convencida de que no es el camino. ¿Estás de acuerdo? Hoy se hablaba de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 18 a 16 años porque dicen que hay muchos menores armados en la ciudad de Rosario. ¿Estás de acuerdo con que se Mira, presente yo esto? En general no creo en esas medidas que sí suenan o sí entiendo que tienen mucha llegada a gran parte de la población y que parece que son las decisiones que vienen a resolver el problema. Yo no creo. Y siempre le pido a cada persona que nos esté escuchando que haga un ejercicio. Recordarán Bloomberg.
el secuestro y la posterior muerte de Bloomberg, que generó una modificación del Código Penal. ¿Se cambiaron los delitos? ¿Disminuyó el delito a partir del endurecimiento de penas que generó la ley Bloomberg? No. Quiere decir que la salida no es por ahí. No es por ahí. El delito es multicausal. Tenemos obviamente un aumento de la desigualdad a lo largo de los años, que también como sociedad tenemos que reflexionar de hasta dónde estamos dispuestos a aguantar en estos niveles de desigualdad que tenemos como sociedad. Y por otro lado, también hay medidas que hay que tomar a mediano y a largo plazo, que tienen que ser políticas de Estado, gobierne quien gobierne, y que sean sostenidas. Por eso a veces también escuchar a quienes estuvieron a cargo de las áreas de seguridad en otros gobiernos, como que ahora vienen a traernos la solución, cuando en realidad también son parte de lo que hoy está ocurriendo, bueno, me parece que hay que estar un poquito a la altura de las circunstancias, ¿no? Algunos deberían llamarse a silencio, otros deberían con absoluta humildad también hacer autocrítica de qué pasó durante todos estos años, porque claramente la situación fue agravándose con el tiempo. No se pudo, no se supo, pero bueno, la realidad es que estamos acá y de esta vamos a salir todos juntos. No va a salir un partido político y me parece que en el marco de un año electoral la cuestión de la seguridad no se tiene que dejar de discutir porque va a ser central en la discusión política, pero sí no puede formar parte de la especulación. Bien. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Gracias por la invitación. Muy amable. La concejala de Rosario, María Fernanda Gigliani, del bloque Iniciativa Popular, también pasó por línea directa. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes seguimos cumpliendo con quienes nos apoyan. Estudio AG Abogados, un equipo dedicado a proteger la seguridad jurídica de tus negocios. Profesionales de más de 15 años de trayectoria orientados al asesoramiento de la empresa familiar y del emprendedor, como vemos allí en pantalla las imágenes. Sarmiento 777, piso 7, departamento A. Comunicate al 341-628-1572. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, hacemos una pausa. Cuando nos reencontremos va a estar acá Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Enseguida estamos. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación. Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Coldest, climatización y refrigeración, instalación y reparación de todos los componentes. Coldest, tu mejor opción. Gracias por elegirnos. Comunicate con nosotros al 341-682-7575. Tercer bloque del programa, bueno, estamos en vivo por Televisión Regional y como anticipamos está con nosotros Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá. Fue directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario desde 2011 hasta 2015 y también fue subsecretaria de Políticas de Género. Cuenta con una extensa trayectoria como militante social y política. La vamos a saludar formalmente. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Bien, un gusto la invitación. Muy amable. Bueno, el tema es acoso callejero. ¿Qué se entiende realmente y concretamente por acoso callejero y a qué comportamiento se le atribuye el acoso callejero? Primero que nada es una modalidad de violencia de género, ¿no? Y esto ya es una modalidad incluida
en una ley que tenemos las mujeres de prevención, de asistencia y erradicación de la violencia por razones de género, ¿no? Esta modalidad tiene como particularidad que se desarrolla en el espacio público, en el transporte público, y que son todos esos gestos que una o más personas, varones, llevan adelante con las mujeres, provocándoles temor, provocándoles miedo, provocándoles vergüenza. Esto puede ser desde miradas, tocamientos, lo que nosotras les decimos apoyos en los colectivos, tocamiento de sus genitales, hasta situaciones donde hay persecuciones en la vía pública, entorpecimiento del caminar de las mujeres por la calle o de acuerdo por dónde están las mujeres, entorpecer el tránsito libre de las mujeres. Eso es lo que se denomina acoso y en la ley se denomina violencia en el espacio público. Gabriela, ¿y los piropos bien intencionados también se consideran acoso callejero? Esa es en realidad la perspectiva de la persona que los recibe, ¿no? Ajá. Es decir, tanto la actitud como la forma seguramente van a ser en una niña, en un adolescente, en una joven, una mujer adulta, de acuerdo a cómo es recibido, a si eso le parece un halago o si le parece una agresión, va a tener que ver con la percepción de las mujeres y que esta percepción, por supuesto, cuando se trata de, cuando confluyen otros elementos, como pueden ser zonas de oscuridad, lugares donde no hay suficiente resguardo o donde está una calle solitaria o, por ejemplo, donde hay un grupo de varones en una esquina, seguramente estas palabras que puede decir un varón se superponen con estos contextos y generan miedo. Cuando generan miedo, cuando generan vergüenza, cuando hacen que las mujeres cambiemos nuestras rutinas del tránsito cotidiano, cambiándonos de vereda, caminando por un lugar donde quizás es llegar más lejos, pero evito pasar por acá, eso es acoso callejero, es violencia en el espacio público. Entonces, si alguien nos dice algo lindo, por supuesto que aceptamos el halago. El punto es qué nos hace sentir, si nos da miedo, si nos lastima y si lo sentimos como una agresión. Yo pensaba porque el nuevo Código de Convivencia aprobado por el Consejo Municipal de Rosario incorporó en agosto de 2022 como falta el acoso sexual callejero, ¿no? Desde de la organización feminista a que pertenecemos, Mumalá, se llevó a cabo una encuesta nacional sobre seguridad de mujeres y disidencias sexuales en el espacio público. Los resultados, creo, si no me equivoco, estarán en marzo. Sí, así es. Bueno, y me pensaba, en primer término, ¿qué podés anticiparnos sobre esta encuesta, lo que va a venir en marzo? Y segundo, ¿cómo se demuestra esto, ¿no? Porque vos me hablabas de él en la nocturnidad, ¿cómo hace una persona que se siente agredida, que se siente acosada, porque de última es en el sentido común la palabra de uno contra la palabra del otro, ¿no? Sí, en primer lugar saber que hay un teléfono en la ciudad de Rosario, que es el 147, recién la invitada anterior lo mencionaba por otro tema, también es un tema donde podemos denunciar situaciones, ¿no?, de acoso. Hay que tener testigos y seguramente en algunas situaciones se complica, pero bueno, hay que relatar lo sucedido. En esto también es muy importante la capacitación en el personal que recibe estas denuncias, porque lo primero que seguramente ninguna de nosotras querría es hacer un trámite, ir o mentir de que nos está pasando una situación de estas características. Siempre hay que creerle a la víctima, porque no es fácil para nosotras, porque hay una carga cultural que nos hace sentir responsables y culpables por determinadas situaciones, ¿no? Entonces, cuando una adolescente, cuando una mujer llama diciendo me pasó esto, hay que creerle, tomar la denuncia, buscar los datos y seguramente, si es posible, no siempre es posible, ubicar al agresor y, bueno, habrá las sanciones que corresponden según el código. Por otro lado, esto que preguntabas, ¿qué datos? Sí. Nosotras hicimos no solamente una encuesta sobre las situaciones concretas que viven las mujeres, sino también sobre cómo encuentran el espacio público, si está limpio, si está iluminado en no las 24, pero 22 provincias de la Argentina. Mayoritariamente, para no decir el 100%, porque eso es todavía el dato que no tenemos, pero en las respuestas, todas
el 100%, tiene alguna estrategia para transitar en lugares más seguros. Eso puede ser desde, por ejemplo, que alguien la esté esperando en la parada de colectivo, avisar y mantenerse en contactos por WhatsApp de que se tomó el colectivo, de que está adentro del colectivo y de que va a llegar en 5 minutos, algún tipo de objeto que agarra cuando se baja del colectivo o se baja del taxi, para tirarse, puede ser la llave, puede ser un paraguas, puede ser algún objeto que utiliza como arma. Hay un porcentaje muy menor en la tendencia, 5%, 7%, pero hay que ver cómo termina, que es que algunas compramos gas pimienta o algún tipo de llavero que tenga algún elemento punzante. Después, otro de los datos que tenemos es que la mayoría de las situaciones que percibimos suceden en las calles, pero también en el transporte público, ¿no? Es decir, hay que afinar los porcentajes, ahora en marzo lo vamos a tener, pero el transporte es el lugar donde más del 60% de las mujeres han contado que alguna situación pasaron. Y estoy segura que quien esté mirando el programa alguna vez sintió este apoyo que decimos nosotras y que ni siquiera nos animamos a decirle a la persona, me estás haciendo mal o qué me estás haciendo, porque nos da tanta vergüenza que ni siquiera logramos enfrentar esa situación. Esa es una cuestión muy característica, ¿no? Y después, acá en la ciudad de Rosario, por supuesto, con todo esto que estamos contando, parece naif el tema del acoso, ¿no? Claro, pero claramente el espacio público se configura inseguro para las mujeres, más del 70% dice que se siente insegura en el espacio público de la Argentina. Por supuesto que en determinados horarios se siente más insegura, ¿no? Me siento más segura por la mañana que por la noche, transitando por los espacios públicos o por el transporte público. En bares leía también que se da esta situación también, ¿no? Claro, claro, por supuesto que sí. Pensemos en lo siguiente. Todos los varones y las mujeres fuimos educadas en un sistema patriarcal, esto que siempre decimos la feminista, ¿no? El sistema patriarcal, sí. que es normalizar que los varones pueden hacer determinadas cosas sobre el cuerpo de las mujeres. Cuando eso se naturaliza, cuando todos los varones creen que pueden decirnos cualquier cosa en cualquier lado o apoyar su cuerpo sobre el nuestro en cualquier circunstancia, eso no solo pasa en la calle o no solo pasa en el transporte, pasa en cada lugar donde hay varones y más, cuando hay varones en esta situación de seducción donde muchas veces se ponen determinadas construcciones culturales queriendo mostrar el macho del grupo, ¿no? Entonces, tiene que ver con no tanto con el espacio, pero sí tiene que ver con esta construcción cultural que creo que poco a poco se va desarmando, ¿eh? Creo que los varones también están revisando estas lógicas de relación con las mujeres, ¿no? No todo está perdido, al contrario, creo que hay unos avances muy interesantes. Gabriela, cuando decís transporte, no te referís solamente a colectivos, sino también en remises y en taxis también, ¿no? Exactamente, nosotras hicimos estas preguntas específicamente, es decir, en dónde transitan las mujeres, cómo se mueven las mujeres, mayoritariamente en colectivo, pero también hay un porcentaje importante que las mujeres se utilizan el taxi para tramos cortos. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, también utilizan el taxi para tramos cortos y esto en parte, ¿por qué no caminan? Porque quizás se sienten más seguras en el taxi. En el colectivo es donde suceden más situaciones, llegando a un punto tan límite en algunos países como México, que hubo que hacer transportes especiales para mujeres, separados de transportes de varones. Claro. Hay vagones rosas en México, por ejemplo, donde directamente las mujeres van separadas. En la Argentina, también en los taxis, por supuesto, nosotras siempre nos mantenemos en contacto. Y también ha habido situaciones donde hay discusiones al interior de los taxis, donde tenemos miedo porque estamos solas frente a un varón, donde no sabemos quién nos lleva porque no está a la vista ninguna información del chofer. Bueno, también es otro espacio en los que nos hacen sentir muchas veces esta inseguridad, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Línea Directa, exponiendo sobre este tema que realmente es muy interesante. Como siempre decimos, las puertas están abiertas.
para cualquier otra ocasión, para poder desarrollar todo este tipo de temas. Me quedó por preguntarte también por qué no se desarrolla la ESI como tal en las escuelas de Rosario, de la provincia. Bueno, me quedaron muchísimos temas. Bueno, te con agradezco gusto mucho. vuelvo y charlamos sobre ese tema que es tan importante también. Muy amable. No, gracias a vos. Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes, OSBE Constructora, hacemos casas, quinchos con piletas, reformas y ampliaciones, otorgamos presupuestos sin cargo. Llama al 341-381-5620, allí también estamos viendo las imágenes en pantalla, o también podés acercarte a Maipú 2065 Rosario. Vamos a hacer una pausa. Cuando nos reencontremos van a estar acá las dos estrellas que incorporó la semana pasada Línea Directa, Jacqueline Celis, licenciada en Comunicación Social, y Oscar Fonso, periodista deportivo. Van a hablar en sus respectivos bloques, tiempos que van a tener para hablar acá sobre otras cosas, pero usted no se vaya, quédese allí que ya les decimos todo el desarrollo del próximo bloque. Gracias. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. ICA, helados de autor, elaborados artesanalmente con los mejores ingredientes y dedicación en cada proceso. ICA, Marul 667, Rosario. ¿Sabías que podés sanar con la inteligencia de tus células? Memoria celular, consultas personales, cursos, talleres, seminarios. Profesora Adriana Torres, www.hayundia.com. Comunicate al 341-666-0795. Bueno, último bloque de Línea Directa y como anticipamos, bueno, está acá Jacqueline Celis. ¿Cómo te va, Jacqueline? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Marcelo? Hola, Muy Oscar bien. Fonso. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Marcelo. Les agradezco por acompañarme en la mesa para desarrollar sus respectivos temas. Muy bueno, muy interesante los temas. Muy interesante el programa de hoy también, ¿eh? Sí, muy Excelente. interesante. Bueno, Jacqueline Celis, licenciada en Comunicación Social, Sí. bueno, se incorporó ahora a Línea Directa. Sí. Vas a hablar de un tema muy importante que Justamente atañe... para los estudiantes, Sí. específicamente para ellos. Yo hoy te voy a hablar sobre lo que son los comedores universitarios. Ajá. Viste que hace poco abrieron nuevamente las facultades de la Universidad Nacional del Rosario y esto que hizo que los famosos comedores estudiantiles no tengan cupo ya. Están pero todos Claro. llenos. Empezaron a ir todos los chicos, gente que no docentes, gente que estaba esperando que hablen los comedores. Esto es muy importante porque en realidad la demanda se duplicó de hace un año, de 450.000 menús que se ofrecían en 2021 pasaron a 950.000 el año pasado. Imagínate. Importante aumento, ¿no? Exactamente. Incluso con costos bajos, con precios muy bajos. Eso es lo que yo te iba a comentar, Marce. Imagínate lo que es un almuerzo o cena a 130 pesos para los Claro. estudiantes. Claro, Nada. muy económico. Demasiado. Y lo que es, por ejemplo, merienda y desayuno a 80 pesos. Esto igualmente se accede siempre y cuando vos seas estudiante. Claro. O sea, hay que tener, por ejemplo, en este caso, los ingresantes tienen que presentar lo que es el certificado de alumno regular definitivo y el DNI. ¿Hay que tener alguna materia aprobada o no hace falta? En este caso, los que se reempadronan, porque Ajá. tenés que tener Ajá. lo que es el certificado de alumno regular. Bien.
es otra cosa. Cuando son ingresantes, sí o sí, es el definitivo, el certificado de alumno regular definitivo junto con el documento. Pero los que reempadronan, sí, porque o sea, hay que ver que vos realmente estás cursando, que vos realmente vas a cursar, no es que voy a la facultad sin hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, esto es lo que ellos nos comentan. Y más que nada es lo que se duplicó. Los precios económicos, lo que esto conlleva también el tema de la inflación, lo que pasa los estudiantes también en este escenario de la inflación, cuesta mucho ir a la facultad, cuesta mucho tener que estar yendo todos los días. Yo me acuerdo, no sé si vos recordás, cuando íbamos... No, además, que alquiler, que la comida afuera, que el vestimenta, movilidad. Es un presupuesto. Y eso que estamos hablando de la Universidad Nacional de Rosario, no estamos hablando de lo que son otras universidades. Y sin embargo, bueno, nos cuesta, y está bueno esto porque en este caso no solo se duplicó por el hecho de la inflación, sino también porque agrandaron también lo que son los comedores. No hay un solo comedor estudiantil, son 6 los que hay en Rosario. Entonces también esto es importante, están reformando algunos otros que son bares de las facultades como para que se adapten un poco a los precios económicos. Que eso me pareció un tema bastante interesante para comentar. Interesante la gestión que está llevando a cabo Franco Bartolacci, como rector de la Universidad Nacional de Rosario. Me parece que... La verdad que desde que Franco está, hubo muchísimos cambios, que es lo que hablábamos siempre. Muchas mejoras, sobre todo lo que es la facultad, por ejemplo, de Ciencia Política, él fue decano, y a nosotros la facultad quedó espectacular. Yo te digo por una cuestión de que yo estuve estudiando ahí. Y la verdad que también estaría interesante, como te dije alguna vez, invitarlo para que pueda venir, sobre todo a hablar de todo el avance que hubo desde que él está como rector hasta ahora. Una escuela secundaria, inclusive. Exactamente, en la facultad, en la Siberia. Bueno, ¿algo más? Eso era todo. Perfecto. Oscar Fonso, periodista deportivo. Bien. Bueno, también nuevamente te agradezco por estar acá en la mesa. Bueno, adelante con el tema. Bien, con respecto a los horarios que se están disputando los partidos de fútbol en la Liga Profesional de Fútbol en la Argentina, en este caso lo que ha ocurrido, por ejemplo, este fin de semana, con el partido de Central que jugó a las 17 horas en Gigante Arroyito el domingo ante Arsenal, bueno, 40 grados de temperatura y encima el problema que no había agua en el estadio, un gran inconveniente. Hubo mucha gente que tuvo que ser atendida por médicos, por gente que... por el calor, un calor sofocante realmente. Yo pensé que se habían cambiado un poco, los horarios y habían dicho, bueno, a partir de cierto horario se juega y a otro horario no, por una cuestión de justamente el calor que es insoportable. Vos tenés algo para decir al respecto. Claro, o sea, dijeron que hasta después de las 5 recién pueden jugar. Pero igual, a las 5 de la tarde seguía siendo 38 o 40 grados de temperatura. Pero ahora van a modificar, ¿no? Hay un agremiado. Sí, el sindicato, futbolista argentino agremiado, querían Sergio Marchi. Elevaron de que jueguen después, 19 horas, a partir de las 19 horas. Habría que ver con el tema de la televisación, porque están los derechos de... Se juntarían muchos partidos, o tendrían que repartir, en vez de empezar la fecha el día viernes, arrancar el día jueves, y por ahí terminar hasta el día lunes. Para completar todo lo... los horarios, la franja horaria. Son muchos partidos, porque la liga ahora son 28 equipos. Son muchos, antes eran 20, ahora son 28, son muchos. Entonces, no pueden... hace ya más de 30 años que está este problema. Pasó con la gestión de Grondona durante tantos años, ahora está la gestión de la AFA de Tapia. Sin embargo, nunca han corrido este tema. Siempre cuando hace calor se juega a las 5 de la tarde. Cuando hace frío, partidos que se están jugando a las 10 de la noche con 2 grados de temperatura y no sé cómo puede ser. Y hasta el momento, en la cuarta fecha que se va a jugar este fin de semana, que va a arrancar el día viernes 18 horas con Gimnasia de La Plata ante Instituto, el otro partido 21 y 30, Huracán ante Barraca Central, también a esa misma hora Arsenal ante Racing Club de Avellaneda. El día sábado 17 horas, Lanús, que está puntero en el certamen, jugó 3 partidos, ganó los 3, tiene 9 puntos, recibe a Rosario Central. Qué suerte tiene Central, ¿eh? Tiene 7 puntos, está allí. Justo va a jugar con el puntero. En un reducto muy difícil, ¿no? Una cancha muy difícil, se le hace a Central jugar contra el Granate. Y juega bien Lanús, ¿eh? Juega bien Lanús, el equipo que lo dirige Kudelka. Frank Kudelka, que ha estado en Rosario dirigiendo a News. Claro, exacto. Se van a encontrar, vamos a ver cómo le va al equipo de Ángel Russo. Va a tener una misión muy difícil el sábado 17 horas, si es que no se modifica, ¿no? Hasta el momento ese es el horario. 18 horas, un partido que se modificó, el de Tigre River. Iban a jugar a la noche, lo pasaron a las 18.
Ese es otro tema, que se van modificando los horarios. Si no es por el tema de seguridad, ahora dijeron que por el tema del carnaval. Ya se sabía que era el carnaval. Claro, desorienta mucho. Es un carnaval realmente. 19:15, Godoy Cruz de Mendoza recibe a Estudiantes de La Plata y Argentino Junior ante Belgrano de Córdoba también a esa misma hora. El día sábado, 21 horas, esto sí se modificó porque se iba a jugar a 19:15 y se juega a las 21 en el Coloso del Parque Marcelo Bielsa, Newell's Old Boys recibiendo a Banfield. Vuelve un técnico que ha estado dirigiendo a Newell's, que es Sanguinetti, ahora nuevamente a cargo de Banfield. ¿Cómo pensás que lo va a recibir la hinchada de Newell's a Sanguinetti? Pienso que lo va a recibir bien, creemos que bien, porque hizo buena campaña en Newell's. Se fue bien. Se fue bien, no tuvo problemas, así que pienso que lo van a recibir bien. A Sanguinetti, bueno, Newell's Old Boys, bueno, con la dirección técnica de Gabriel Heinze, que hasta el momento ganó un partido que jugó acá en Rosario con Vélez, empató un partido y perdió uno. Tiene 4 puntos en este momento. Se le está cuestionando a Heinze, Oscar, el tema de que no tiene poderío ofensivo. Sí, le falta eso. El peso ofensivo. Claro. El no tener el 9 goleador. Claro. Lo tenía a García y bueno, dejó ir muchos jugadores y bueno, hay grandes cambios. Y bueno, vamos a ver cómo le va ahora al equipo de Heinze. Nueva presentación en Rosario, es la segunda presentación que hace en Rosario. La primera la tuvo con Vélez, en la segunda fecha que la ganó, y ahora con Banfield, este sábado 21 horas. Y bueno, los demás partidos, el día domingo el clásico santafesino, Unión Colón 17 horas, lo que va a ser, con la seguridad, bueno. Y 19:15, Boca Juniors La Bombonera con Platense, 21:30, Talleres de Córdoba con Central Córdoba de Santiago del Estero, también a esa misma hora Independiente de Avellaneda recibiendo a Defensa y Justicia. Y se completa la fecha el lunes a las 19:15, Sarmiento de Junín ante San Lorenzo Almagro, 21:30, Atlético Tucumán ante Vélez Sarsfield. Bueno, les agradezco a los dos por la participación aquí en Línea Directa una vez más. Así un gusto, Ramón. Bueno, y vamos para adelante, vamos creciendo, vamos proyectándonos siempre. Por supuesto. Y esperemos que a News no le hagan un agujero, juega con el taladro. Con el taladro. Una broma al final del programa. Gracias por la amabilidad de habernos acompañado. Muchísimas gracias, muy amable.